autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro anaquel literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaquel Literario. El día de hoy voy a hablarles sobre un autor con el que tengo empatía natural por varias razones. Me refiero a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, también conocido como Juan Rulfo. Escritor mexicano de Aculco, Jalisco, nacido en 1918. Su obra, tan breve como intensa, ocupa un puesto importante dentro del llamado boom de la literatura hispanoamericana de los 60. Fenómeno editorial que dio a conocer al mundo la talla de los nuevos narradores del continente americano. Un solo libro de cuentos, El llano en llamas, de 1953, y una única novela, Pedro Páramo, de 1955, bastaron para que Juan Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Juan Rulfo marcó un hito en la literatura mexicana, por lo que es uno de los autores nacionales más leídos del país y el extranjero. Pero, ¿sobre qué escribió Juan Rulfo? En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales posteriores a la Revolución Mexicana. En ellas, muestra tradiciones cristianas e indígenas, presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad y relación entre la naturaleza y el hombre. Sus personajes representan y reflejan la tipicidad del lugar con sus grandes problemas socioculturales. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria. Juan Rulfo fue el tercero de 5 hermanos de una familia acomodada. Ingresó a la primaria en 1924, el mismo año en que falleció su padre y 6 años después su madre, por lo que quedó bajo la custodia de su abuela. Posteriormente, entró al internado en Guadalajara. Una huelga en la Universidad de Guadalajara le impidió inscribirse en ella en 1934 y fue esa la razón por la que se mudó a la Ciudad de México. A finales de esa década se inició como escritor y fotógrafo, y a partir de 1945 comenzó a publicar sus cuentos en revistas. En 1946 fue cuando comenzó a trabajar para una empresa de neumáticos como agente viajero, y a los 2 años contrajo matrimonio con Clara Aparicio, con quien tuvo 4 hijos. En 1952 y 53 obtuvo 2 becas del Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió publicar El llano en llamas, donde reúne 7 cuentos ya publicados anteriormente en las revistas. El clima que presenta en El llano en llamas es una anticipación de lo que luego será Pedro Páramo. Todos sus relatos presentan una visión desesperanzada del mundo, retratando las injusticias, que aunque se trata de historias diferentes, tienen en común la memoria del pasado, los estragos de la Revolución Mexicana que tanto marcó la vida y obra de Juan Rulfo. Su obra se encuentra ubicada en el realismo mágico, y algunas de sus características son el uso del lenguaje popular y la narración, en su mayor parte en voz de sus personajes. Esta obra originalmente se iba a titular Los cuentos del tío Celerino, como homenaje o reconocimiento del escritor a su tío Celerino, de quien escuchaba muchas historias durante sus recorridos por diferentes poblaciones. En 1955 publicó Pedro Páramo, su obra más conocida. En ella, Rulfo perfecciona un mecanismo de interiorización de la realidad de un país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real, lo que dio como resultado un texto profundamente inquietante que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. El protagonista de la novela es Juan Preciado, quien llega a la fantasmagórica aldea de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
antiguas. Las voces de los habitantes le hablan y reconstruyen el pasado del pueblo y de un cacique, el temible Pedro Páramo. Preciado tarda en advertir que en realidad todos los aldeanos han muerto y muere él también. Pero la novela sigue su curso, con nuevos monólogos y conversaciones entre difuntos, trazando el sobrecogedor retrato de un mundo arruinado por la miseria y la degradación moral. En 1958 terminó de escribir su segunda novela, El Gallo de Oro, aunque no se publicó hasta 1980. La edición definitiva apareció en el 2010. A partir de la publicación de sus dos primeros títulos, el prestigio literario de Rulfo se incrementó de manera constante hasta convertirse en el escritor mexicano más reconocido en México y el extranjero. Fue acreedor a reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia en 1956 por Pedro Páramo y en 1970 ganó el Premio Nacional de Literatura. En 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1983 ganó el Premio Príncipe de Asturias de España. Se dice que Juan Rulfo es el escritor mexicano más leído y estudiado en el país y en el extranjero. Pero la pregunta que todos hicieron en su momento fue: ¿por qué dejó de escribir Juan Rulfo? La respuesta, después de todo, quizá sea sencilla, como anuncia el crítico británico Cyril Connolly. Más claro nos queda que la verdadera misión de un escritor es producir una obra de arte. Rulfo sabía esta verdad. Es irrelevante el número de libros que publica un escritor, lo único que importa es la obra de arte. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima.